7. Discernimiento de los poderes. La enseñanza budista considera como posible la adquisición o la aparición de una serie de poderes extranormales y supranormales, IDI, a lo largo del camino del despertar, lo cual constituye una de las pruebas de que la ascética budista no se encamina hacia la nada, hacia un límite crepuscular entre conciencia e inconsciencia en espera de la definitiva aniquilación, sino que, según la idea que de esa ascética se ha tenido en la tradición, va acompañada de grados cada vez más altos de conciencia, de plenitud, de elevación y de potencia. No tenemos necesidad de detenernos en las dificultades de creer que pueden surgir en los espíritus críticos modernos respecto de los IDI. Se sabe, por lo demás, con cuánta frecuencia estos espíritus, tras haber tachado de alocado todo cuanto en la historia de las religiones se refiere a lo supranormal, son capaces de caer en éxtasis delante de cualquier fenomenillo mediúmnico al que en el mundo antiguo nadie bien nacido se habría dignado prestarle la menor atención. El problema de los poderes extranormales y supranormales va ligado al de la visión del mundo, cuando la realidad natural no se concibe como principio de sí misma en sus determinismos, sino como en la forma exterior de la aparición de fuerzas inmateriales, cuando además se admite la posibilidad de remover en ciertas condiciones la conciencia puramente individual, sensorio cerebral del individuo y establecer contactos activos con esas fuerzas inmateriales. Ante tales premisas de toda concepción tradicional del mundo, la posibilidad genérica de poderes extranormales aparece teóricamente como una consecuencia natural. El verdadero problema no estriba en la realidad o no de ciertos fenómenos imposibles de explicar según las leyes físicas o psíquicas hoy conocidas, pero a los que en el pasado les correspondía una ciencia sui generis, de la que nos quedan testimonios múltiples, aunque fragmentarios. El problema verdadero estriba más bien en el significado y valor de tales testimonios. Ya hemos dicho de la oposición entre prodigios de tipo noble arilla y los de tipo no noble, no arilla, anarilla, idi. Añadiremos que para el budismo, como para cualquier doctrina tradicional, tanto la búsqueda de los poderes en sí mismos como aún peor su búsqueda para fines profanos e individuales, más o menos en el mismo espíritu en que hoy se han desarrollado la técnica y la potencia ligada a la técnica, se consideró como cosa que nada tenía que ver con el avance ascético y espiritual, sino a menudo nociva para ese mismo adelanto, y la práctica de los poderes se tuvo por peligrosa. Mi enseñanza, dice Buda, no es esta. Venid, oh ascetas, y conseguid poderes que superen a los hombres comunes. La vida que se lleva a cabo en la orden del completo no tiene por meta obtener la fuerza capaz de suscitar la clarividencia y la clariaudiencia, sino que tiene una finalidad más alta, a saber, la finalidad de la liberación. Esto no obsta para que las formas trascendentes de experiencia y de desprendimiento que ya hemos considerado puedan dar lugar a también a formas extranormales de acción y de visión. Y cuando haya una finalidad digna, un despertado puede también servirse de tales facultades de la misma manera que el hombre común se sirve de su palabra o de sus brazos. En la enseñanza budista, los Idi se subdividen en 3 secciones: los poderes mágicos, los poderes que ponen de manifiesto lo que para el hombre
común está oculto, poderes de la manifestación y por fin los poderes de donde arranca el prodigio de la doctrina y del justo discernimiento. Los últimos se consideran entre todos como los más nobles y augustos, aplicándose a ellos lo que ya se dijo respecto del prodigio, por el cual en la conciencia samsárica puede despertarse una fuerza y una vocación extra samsárica, aquel querer que no es ya el querer común, que lo vence y detiene el flujo, aquella mirada que sabe ahora discernir lo noble de lo vulgar, lo real de lo irreal, lo incondicionado de lo condicionado. Junto con el poder de provocar este prodigio, los despertados, se dice, conocen y realizan también los poderes correspondientes a las primeras dos secciones de que nos ocuparemos de inmediato. Habida cuenta de que tales poderes en sí mismos bien poco significan. A quien desea hacer alarde y jactarse de ellos, se le recuerda la posibilidad de alcanzar también resultados análogos por medio de ciertos encantamientos. Es así que los Idi, los poderes extranormales, en la tradición de los Arilla ni siquiera se usan para desconcertar y convertir a hombres de baja formación intelectual. La fenomenología milagrera de que se habla en algunos textos del budismo más tardío tienen carácter absolutamente fabuloso, alegórico o simbólico, igual que las narraciones sobre las existencias múltiples. La doctrina ariya pura adopta la misma actitud que en la persona de Celso. Los últimos exponentes de la aristocracia romana asumieron frente al cristianismo. Celso preguntaba, en efecto, a qué querían llegar los cristianos con tanta alaraca respecto de tal o cual prodigio realizado por su maestro, siendo bien conocido que quien tenía gusto por cosas semejantes y quería reproducir fenómenos análogos, le bastaba con irse a Egipto e instruirse con los especialistas en la materia. Dicho lo anterior, vemos cómo comprender los poderes de que se habla en los textos mismos del canon más antiguo. Como base para los idi de la manifestación se hace referencia a aquel ánimo purificado, dúctil, maleable, compacto, limpio de escorias, aislado de la sensibilidad periférica, que constituye también el presupuesto para conseguir las tres ciencias durante la triple vigilia. Libre del vínculo de los sentidos y de la individualidad samsárica, neutra en extremo equilibrada, semejante conciencia que se despierta en alguno de los jhana, puede realizar directamente el objeto cuya imagen se evoque, consiguiendo el conocimiento telepático o bien la penetración objetiva directa en el ánimo de los demás, o en fin, la visión de cosas lejanas. A este respecto se retoma una imagen que ya conocemos. ¿Cómo basta mover en determinado sentido un recipiente lleno de agua hasta el borde para que el agua se derrame por ese lado? Así se ha cuidado, desarrollado, ejercitado a menudo, estabilizado y llevado a justo término la recta contemplación quíntuple de los Ariya. Aquí se entienden los cuatro jhana integrados por la visión proyección de sí mismos. Véase segunda parte capítulo 6. A cualquier elemento susceptible de ser objeto de un conocimiento superior, dirija el espíritu. El asceta puede realizarlo en sabiduría si ha desarrollado la facultad cuando estén presentes las condiciones necesarias para ello. Aplicado a las personas, las mentes y los ánimos de otro, que el despertado podría escrutar con la misma claridad con que, sin esfuerzo, mirándose en el espejo, cualquiera puede contemplar los rasgos de su rostro. Tal poder puede considerarse como un grado elemental de lo que determina la segunda ciencia, es decir, la visión que abarca múltiples vidas, múltiples troncos samsáricos.
En efecto, en algunos textos esta doble ciencia se cuenta entre los aviña, o sea, entre las facultades supranormales llamadas también idi. En tal caso hay que distinguir, no obstante, entre los logros propiamente metafísicos, en los que esas ciencias son una contrapartida de una liberación, y ese poder de visión tomado en sí mismo y usado para determinado fin particular. Aquí entra el ojo celeste supraterreno, Diva Kaku, con el cual el despertado percibe dónde están los compañeros en los que piensa, ve con el corazón y en la mente de sus interlocutores o también de personas alejadas, percibe que determinado ser al que había dirigido el pensamiento ha muerto, etc. La contrapartida de este idi es diva sota, la facultad del oído supranormal. El despertado puede percibir dos clases de sonidos, los divinos y los humanos, los lejanos y los próximos. Acerca de los sonidos divinos o inmateriales conviene remitirse a las enseñanzas tradicionales que ya sirvieron de base de la doctrina védica del rito y que como ciencia de los mantras tuvieron particular desarrollo en algunas formas de yoga y luego en los tantras. Este tema ya lo hemos tratado en otra parte. Escuchar los sonidos inmateriales no es percibir una indeterminada y místico estetizante armonía de las esferas, sino llegar a una especial forma de percepción de las fuerzas formadoras de las cosas y de los elementos. Percepción que se realiza según una lejana analogía con lo que para el hombre común es la experiencia del sonido. Quien es verdaderamente capaz de percibir y captar los sonidos divinos es también capaz de pronunciar la palabra que es potencia, el mantra, cosa que por lo demás está a la base de toda práctica litúrgica que no se reduzca a una mera salmodia. Otros idi de que se habla en los textos son el aparecer y desaparecer, el caminar sobre el agua sin hundirse, el transportarse a distancia, el tener el cuerpo bajo propio poder, hasta en el mundo de Brahma. Para entender la posibilidad de fenómenos de este género, es preciso partir de aquel concepto del cuerpo hecho de mente, mano-mayo, a que se ha hecho referencia. En el texto al que nos estamos refiriendo, principalmente esta realización viene inmediatamente después de la contemplación, proyección de la propia persona. Véase segunda parte, capítulo 6 y se da en los siguientes términos: con tal ánimo sólido, purificado, terso, escueto, limpio de escorias, maleable, dúctil, compacto, incorruptible, él, el asceta, se vuelca a la producción de un cuerpo hecho de mente. De su cuerpo extrae otro cuerpo que tiene todos los órganos y todas las facultades, provisto de forma pero hipersensible, hecho de mente. A esta realización se aplica el símil de quien extrae la espada de la vaina o el meollo de un junco o una serpiente de una cesta. Detalle importante que nos advierte que no debemos confundir esta experiencia con una simple práctica mágica. Es lo que se nos dice acerca de que nos encontramos en el ámbito de los conocimientos trascendentes, paña. Por otro lado, se ha visto que esta práctica ocurre inmediatamente después aquella consistente en percibir la propia persona como si fuera la del otro, mediante el ojo abierto en los jhana. Ya hemos hecho referencia a una transformación de la sensación que comúnmente se tiene del cuerpo. Se trata de llevar adelante tal proceso, por un lado realizando una conciencia cada vez más desprendida y desindividualizada, y por otro penetrando hasta las fuerzas profundas vitales en sentido superbiológico que gobiernan el organismo y que se refiere al doble o daimón, el ente samsárico que hay en nosotros.
Aquí el conocimiento no puede dejar de producir una especial transformación, aunque sea en forma gradual. La mente transfigurada en esa profundidad actúa de un modo catalítico, por así decir, transmitiendo el grupo de fuerzas con las que entra en contacto su propia naturaleza, de manera que al final la sensación confusamente vital y opaca que se tiene de la corporeidad se esclarece en ella de una forma transparente y luminosa. Luminosa o radiante porque en el fondo tales experiencias acaecen en una condición correspondiente a altaijaza, vale decir, en la condición de luminosidad o radiante que en el despertado sustituye al estado de sueño. Este es el verdadero sentido de la extracción del cuerpo hecho de mente, el cual no es otro cuerpo sino una particular experiencia de la potencia cuya manifestación sensible es el cuerpo. Queda ahora por ver en qué grado esta potencia está purificada, es decir, hasta qué punto el principio siderio desindividualizado ha removido la naturaleza samsárica y mantiene directamente esa fuerza bajo su dominio. Sobre esa fuerza se apoya la manifestación corpórea, se apoya en el mismo sentido en que la palabra se apoya en la facultad del habla, por la que ha sido forjada, la dirige y puede suspenderla. Si la obra ha sido llevada hasta el fondo, la fuerza que aquí se presenta como cuerpo hipersensible hecho de mente tiene un poder como el de la fuerza corpórea manifestada. Síguese de esto que quien haya realizado el cuerpo como cuerpo hipersensible dispondría en principio de esa doble posibilidad: extraer o proyectar del mismo tronco otra imagen corpórea igual o distinta de la propia, o bien reabsorber toda la forma manifestada en la potencia de quien ha salido para proyectarla en otra parte sin residuo. La primera posibilidad corresponde al poder de ubicuidad que se puede desarrollar hasta la capacidad contemplada en los textos de aparecer muchos sino una sola persona y volver a ser una sola persona siendo muchos. Aquí se supone siempre que subsiste en un lugar determinado la persona real física de la gente, pues las demás formas son solo imágenes proyectadas, extraídas de la propia forma sutil que podríamos llamar la matriz de la corporeidad. En cuanto a la segunda posibilidad, se refiere al poder de aparecer o desaparecer, de atravesar partes sólidas, muros y montes sin ser impedido, como si fueran aire, de caminar sobre el agua o a través de la misma atmósfera. El símil que se suele usar en los textos para una fenomenología extranormal, así, y en el caso de un despertado supranormal, es: como un hombre fuerte extiende el brazo doblado y dobla el brazo extendido hacia la zeta, desaparece de un lugar y reaparece en otro lugar que puede significar también una condición de existencia distinta a la terrena. Conviene adelantarse al equívoco de quien para explicar fenómenos de este género pensará en una desmaterialización. Esto supondría la existencia de una materia que las enseñanzas tradicionales nunca han admitido en el sentido moderno corriente. La existencia material no es más que una forma de existencia manifestada. No se trata, pues, de desmaterializarse, sino de reabsorber una forma manifestada en su principio inmanifiesto para proyectarla en otra parte. Por ende, no se debe pensar siquiera en una especie de viaje a través de la materia de un lugar a otro, antes bien en un retraer a un dado lugar la forma manifestada, o sea, la figura corpórea, para que reemerja nuevamente visible en otro lugar, como pasando por debajo, en lo que sirve de trámite un principio que, por ser anterior y superior a la manifestación, está libre de la condición espacial, por lo que cabría decir que se encuentra en todas partes y al mismo tiempo en ningún lugar.
como ahora el centro del cuerpo es la mente, la imagen de un lugar adecuadamente evocada por la mente en las condiciones requeridas determina ipso facto el fenómeno de proyección de un modo que no toma en cuenta las distancias, por lo que se dice que la proyección a un lugar cercano requiere el mismo tiempo que si se trata de un lugar muy alejado, pues el acto mental para evocar uno u otro tiene la misma duración. Todo esto puede quizá esclarecer la lógica interna de los fenómenos de que se habla en los textos budistas, fenómenos que por haberse vuelto en extremo raros en los últimos tiempos a causa de la fiscalización cada vez más honda del ser humano, no por esto son imaginarios. Aquí nos hemos referido a fenómenos reales en sentido específico para distinguirlos de los que se podrían realizar más fácilmente con procedimientos de sugestión individual o colectiva. En fin, se ha de considerar la posibilidad de que los mismos fenómenos, en vez de partir de las realizaciones metafísicas y ascéticas ya dichas, se realicen por caminos más o menos tenebrosos mediante contactos con fuerzas elementales. A esto hace referencia Buda cuando dice que, por ejemplo, las formas de visión supranormal que él posee y de que también disponen muchos despertados son creadas por la concentración del espíritu y no tienen que ver con prácticas inferiores y de relaciones con espíritus o ángeles. Para que los idi que acabamos de analizar se puedan tener por perfectos, es preciso suponer que ha ocurrido la destrucción sin residuo de la ignorancia y una disolución igualmente completa del ente samsárico. Son entonces el poder sobre la raíz de la que se manifiesta el cuerpo será completo y todos los elementos sobre los que se basa la manifestación de la forma corpórea quedarán dominados. En tal caso, límite más que del ya dicho cuerpo hecho de mente provisto de forma, habría que hablar del cuerpo hecho de espíritu y de pura conciencia, libre de la forma, arupata patilava, que se puede correlacionar con el cuerpo beato, tusitocayo, en el cual resucitaría tras la muerte quien anda por el camino del despertar, y con el cuerpo de transfiguración de que se habla en ciertas antiguas escuelas gnósticas. Tal es lo que se debe entender cuando en los textos se trata del idi, correspondiente a tener el cuerpo bajo el control, bajo el propio poder hasta en el mundo de Brahma, o sea, en la condición del puro ser. En especial, a lo largo de la evolución mahayánica de la enseñanza budista, se fueron realizando ahondamientos de tales puntos de vista, por los cuales se puede llegar al significado más profundo que quizás se escondió en el docetismo cristiano. Según esos conceptos mahayánicos, los completos, los tathagatas, no tienen propiamente un cuerpo. En realidad no se trata de carecer de cuerpo, sino de poseer por completo, desde una conciencia absolutamente liberada, todos los principios en los que se basa la manifestación sensible del mismo. Y aquí, si hubiera lugar, se podrían traer a colación interesantes interpretaciones acerca del verdadero sentido de las tradiciones referentes a seres que jamás habrían muerto, que habrían desaparecido del mundo físico sin dejar un cuerpo detrás de ellos, como sea el concepto budista más antiguo del doble cuerpo más allá del cuerpo físico, lo mismo que el concepto mahayánico del trikaya o triple cuerpo de Buda, se refiere a 3 grados de una misma realización y se correlaciona tanto con la doctrina general hindú de los 3 mundos como con las nociones, sobre todo Samkhya, de los 3 cuerpos: material, sutil o vital y causante, stula o cariya, linga
o Sukshma y Karana Sharira. Vivir el cuerpo como un instrumento puro, dominado, libre, plástico, intangible de manifestación es el límite supremo. Señalaremos un último punto, el hecho de los prodigios. Se ha dicho que para el budismo los poderes no creados en sí mismos, pero presentes como posibilidades naturales en determinados grados de despertar, cuando sea el caso, se pueden usar con la misma indiferencia con que el hombre común emplea sus sentidos y sus miembros. Sin embargo, hay casos particulares en los que el prodigio, el hecho extranormal, puede revestir un carácter sacro y noble ariya. Es el caso de cuando se tiene un poder iluminante por el hecho de que el fenómeno será símbolo y sensibilización de un significado trascendente, y por ese medio hará fulgurar la evidencia de que la naturaleza depende de un orden superior. También en el budismo se habla de algunos de estos verdaderos y sagrados prodigios. Por ejemplo, caminar sobre las aguas. Cuando el asceta en profunda meditación realiza el estado de quien se ha salvado de la corriente de las aguas, de quien, como el loto de la imagen ya recordada, se levanta por encima de las aguas sin ser tocado por ellas, en determinadas circunstancias puede producirse un signo cósmico de esta realización, o sea, el poder real de caminar sobre las aguas sin hundirse. En un texto se nos refiere que un prodigio de este género comenzó a ser, empero, neutralizado en cuanto la mente del asceta se dio en la contemplación espiritual. Un segundo ejemplo, se sabe que a Buda se le aplicaba el simbolismo de quien, una vez atravesada la corriente, habiendo llegado a la otra orilla, ayuda a los nobles hijos a pasarla, pues bien en el momento de realizar este significado se determina por el prodigio un nuevo testimonio cósmico. Buda y sus discípulos, en el momento de atravesar un río, se encuentran ya transportados mágicamente a la otra orilla. Un ejemplo más, tras haberse encontrado con el temido bandido Angulimayo, Buda provoca el siguiente fenómeno: el bandido, por más que corre, no logra alcanzar al completo que está parado. Quien está quieto, camina, y quien camina está quieto. Un significado trascendente se sensibiliza de nuevo en tal prodigio, a ese caminar que no avanza, con el que no se alcanza el fin del mundo, se opone al estar parado. Es sobrenatural estabilidad que a los ascetas llevados por la corriente samsárica se les ha de antojar como un caminar vertiginoso y temible. Hayan o no acaecido históricamente estas irrupciones llenas de sentido de un orden superior en el orden natural, sirven en los textos para plasmar una categoría de prodigios sagrados y nobles. En cuanto a los demás fenómenos extranormales o supranormales, por lo que acabamos de decir, se ve que en el budismo no tienen carácter de milagro, de sucesos incomprensibles e irracionales, como en muchas formas populares y también no populares de religión. Tienen, en cambio, una lógica propia, se correlacionan con cierto concepto del mundo, común a las civilizaciones tradicionales y al camino del despertar en sus variados grados, ofrece ya el principio de la explicación de su posibilidad.